¿Quién se ofrece para hacer la oración del día de hoy? Ya, doctora, yo me ofrezco. Gracias. Ok, vamos a ver. Gracias, Señor, porque nos das un día más de vida, porque nos mantienes con vida aquí, Padre, y pedimos que puedas guiar a la doctora Marlene, quien nos va a dar una clase en esta mañana, darnos inteligencia y sabiduría para poder recepcionar toda la información necesaria y ser unos grandes médicos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar lo que es cáncer de mama. Antes, para recordar un poco de la anatomía de esta glándula, sabemos que son bilaterales y están ubicadas en la parte anterior del tórax, ¿no? Como vemos, su mayor composición es tejido adiposo. Hacia la parte central tenemos el pezón y la areola. Detrás del pezón tenemos a los conductos galactóforos y más hacia la parte posterior vamos a tener a los lóbulos glandulares, ¿no? Y apegado hacia la pared costal tenemos al músculo pectoral y luego a las costillas, ¿no? Esto es importante recordar esta conformación para luego discernir algunos procedimientos que se hacen en el cáncer de mama, ¿no? Asimismo, recordaremos que los ganglios que van a comprometerse en la mama son los ganglios axilares con los que se va a trabajar. Acá tenemos un lóbulo que viene a ser la conformación de varios lobulillos. Tenemos el seno lactífero, la areola y el pezón, ¿no? Acá, a mayor aumento, vamos a ver que los conductos están formados por un epitelio cúbico acilíndrico bajo y estos a su vez van a estar conectados con los lobulillos, ¿no? Acá tenemos las células epiteliales y por fuera de ellas vamos a encontrar a las células mioepiteliales, que son una especie de células que están rodeando a los lobulillos y a su vez van a tener un efecto constrictor. Acá tenemos una estructura a mayor aumento, la secreción que sale hacia la luz del epitelio. Acá tenemos a las células mioepiteliales que están rodeando el lobulillo y por fuera tenemos a la membrana basal. Esto es importante saber porque cuando haya, digamos, una lesión ya infiltrante, se perfora o se rompe esta estructura. Acá tenemos histológicamente a los lobulillos, tenemos el epitelio, las células epiteliales luminares, las células mioepiteliales que tienen una característica muy especial, aparecen con un citoplasma claro por fuera de las células epiteliales, ¿no? Estas son las células mioepiteliales. Se dice que cuando ya el cáncer ha roto la membrana basal, las células mioepiteliales desaparecen. Es una manera de podernos guiar el grado de infiltración del cáncer de mama. Acá tenemos, vean, el epitelio cuboidal de los ductos. Están rodeados por haces de colágeno y también tejido adiposo, ¿no? Asimismo vamos a tener los vasos, los linfáticos, que están acompañando a estas estructuras, ¿no? Las células mioepiteliales y la membrana basal. Acá tenemos otra imagen, las glándulas, epitelio glandular y las células mioepiteliales que están por fuera de los lobulillos. Ahora, viendo a lo que es el cáncer de mama, acá tenemos una estadística, sabemos, esta es del 2020. Vemos acá que en este gráfico el cáncer de mama está ocupando el segundo lugar. O sea, dentro, digamos así, hacemos un acúmulo de las neoplasias que se tiene. Las otras neoplasias van a formar un grupo de más o menos 18,000 casos seguidos por el grupo de cáncer de mama. Entonces, si individualizamos, vamos a ver que el cáncer de mama es el primer lugar. Digamos, el mayor porcentaje de neoplasias
es el cáncer de mama, seguido por el cáncer de cuello uterino, tenemos estómago, colon y tiroides. Y posteriormente ya van a estar las otras neoplasias en este gran grupo. Acá tenemos la incidencia y mortalidad por neoplasias. Vemos igualmente que cáncer de mama está ocupando el segundo lugar en la incidencia de cáncer y la mortalidad está más o menos, diríamos, en un tercer lugar. Este es un cuadro que sacamos del Hospital de Enfermedades Neoplásicas acá en el Perú, que es el hospital de referencia para lo que es el tratamiento y el manejo de este tipo de lesiones, ¿no? Entonces vemos también que acá en nuestra estadística a nivel nacional, a nivel de Perú, está el cáncer de mama está en segundo lugar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que se da en el cáncer de mama? Se ha considerado una serie de factores, lo que anteriormente teníamos que eran solamente unos cuantos. Ahora vemos que no solamente es la edad, la menarquía, la menopausia tardía, el primer hijo que tienen las mujeres, familiares que tengan antecedentes de cáncer de mama, biopsias previas, tiene que ver también la raza, exposición a estrógenos por los eh, esquemas que se usan para los esquemas que son anovulatorios, las exposiciones a radiaciones, la presencia de lesiones en la mama contralateral o también neoplasias de endometrio, los cuadros de obesidad, el ejercicio, la lactancia materna mayor de 16 meses, tiempos prolongados, toxinas medioambientales y el tabaco que no se le ha considerado, ¿no? Que porque se pensaba. Dentro de la etiología vamos a ver que también tiene que ver el factor hereditario y más o menos se dice que un 25% de familiares que tienen cáncer de mama, personas que tienen con familiares con cáncer de mama, pueden llegar a presentar también lesiones, ¿no? Y esto debido a la presencia de estos genes alterados, el BCRA1 y BCRA2, ¿no? Que vienen a ser genes supresores tumorales. Cuando hay mutación a nivel de estos genes va a aumentar la incidencia. Asimismo vamos a ver que los cáncer de mama en el sexo masculino han aumentado notablemente en familias portadoras de esta mutación, sobre todo del BCRA2. Y tenemos también el cáncer de mama esporádico y se producen generalmente en pacientes posmenopáusicas y en aquellas que sobreexpresan receptores de estrógeno, ¿no? Asimismo, vamos a ver que los metabolitos del estrógeno pueden causar mutaciones en algunos genes y también vamos a ver que radicales libres que están en el organismo pueden dañar el DNA y causar lesiones. Acá tenemos algunas características de estos genes, del BCRA1 y BCRA2. El cromosoma donde se encuentran, acá en el 1 tenemos que estar en el 17q21 y en el BCR2 en el brazo, en el cromosoma 13, ¿no? La función en ambos son tener una acción supresora para, digamos, evitar el crecimiento de las neoplasias, ¿no? Y su acción es la regulación de la transcripción, papel en la reparación del DNA. Las mutaciones se van a dar más o menos en este grupo, en mayor de 500, y acá tenemos más o menos un mayor de 300. ¿No? El riesgo de cáncer de mama está en ambos grupos igual. La edad de inicio en el BCR1 se da en pacientes más jóvenes. En las familias que tienen antecedentes de cáncer de mama por un único gen, tenemos un mayor porcentaje en el gen BCR1. Familias con cáncer de mama y ovario, un 85% tienen mayor riesgo. Familias que tienen con cáncer de mama en el sexo masculino y femenino, y riesgo de otros tumores, próstata, colon y páncreas van a estar relacionados con este gen, con el BCRA1, ¿no?
Igual también el BCRA2 para el próstata, páncreas, estómago, melanoma y colon, ¿no? En cuanto digamos, a las características histopatológicas que se ven en las alteraciones producidas por estos genes, vamos a ver que la incidencia de carcinoma medular y carcinomas poco diferenciados van a aumentar en este grupo, ¿no? Del BCRA1 con receptores de estrógeno, progesterona y ERF negativos, o sea, triples negativos. Asimismo, vamos a tener lesiones que presentan mutaciones a nivel del gen P53, ¿no? Asimismo, en el BCRA2 vamos a ver otras neoplasias similares al cáncer de mama, pero que son esporádicos. Acá tenemos un cuadrito en el que estamos mostrando tanto al gen BCRA2 y al BCRA1, ¿no? Vemos cómo es que va a influenciar en la progresión de la lesión. Acá tenemos el epitelio del ducto, que sabemos es un epitelio cúbico acilíndrico bajo. Entonces, ¿cómo es que cuando hay mutaciones a nivel de este gen, qué es lo que va a pasar? Va a empezar a producirse una alteración a nivel del epitelio, va a haber incluso una hiperplasia y esta hiperplasia va a ser atípica. Entonces vamos a empezar a ver que hay una sobreposición de núcleos. Van a aparecer como que un núcleo está encima de la otra célula. Entonces a esto es lo que llamamos nosotros estratificación. ¿No? Va a haber una estratificación a nivel del epitelio que es fácilmente visible, en el que también estamos viendo que los núcleos son más oscuros, más pintados, ¿no? Luego, si persiste esto, vamos a tener ya una hiperplasia ductal atípica, ¿no? Acá solamente teníamos un crecimiento epitelial atípico y acá ya tenemos una hiperplasia ductal atípica porque el crecimiento de las células ductales se ha incrementado, ¿no? Cuando empezamos, digamos, a mirar con mayor aumento, vamos a ver que las células ya tienen características de atipicidad. Y si este crecimiento, esta hiperplasia ductal atípica persiste, ya estaremos entrando en lo que es un carcinoma ductal in situ, ¿no? Ya en ese carcinoma ductal in situ tenemos que ver a qué patrón morfológico es el que está desarrollándose. Entonces, a estas lesiones se les tiene que hacer los marcadores, o sea, no es solamente que nosotros tenemos las muestras, damos el diagnóstico de que hay un carcinoma, sino que también tenemos que pedirle los marcadores respectivos, ¿no? Para poder, digamos, ver qué tipo de lesión es y si esto va a responder al tratamiento, ¿no? Por eso es que se les pide los marcadores. En el BCRA1 vamos a tener igual también mutaciones y lo que vamos a observar es esto lo vamos a poder comprobar a través de la coloración del P53, ¿no? Porque sabemos que este gen también es un gen supresor, ¿no? Entonces, se va a tener una inactivación del BCRA1 y esto nos va a llevar también a que se pueda producir un carcinoma ductal in situ, ¿no? Como vemos, pueden haber, digamos, diversas presentaciones del carcinoma ductal in situ, como lo vamos a ver, ¿no? Entonces, en este BCRA1 vamos a poder tener el receptor de estrógenos negativo, el ER también negativo, y a esto y la progesterona también negativa, entonces a esto es lo que llamamos triple negativo. Este grupo de triple negativo tiene digamos, un pronóstico más reservado y es, digamos, más difícil el manejo, ¿no? Ahora, la localización del cáncer de mama, ¿dónde son las lesiones más frecuentes? Como sabemos, el cuadrante superexterno es el que presenta el mayor porcentaje, ¿no? Con un 50%, seguido por el carcinoma a nivel del cuadrante superior interno y luego tenemos así en los otros cuadrantes, ¿no? Y también vamos a tener en la región areolar. Acá las ubicaciones casi siempre son más frecuentes a nivel de este cuadrante, ¿no? ¿Cómo es la clasificación? Se tiene, digamos, en base a las características histológicas, pero correlacionado con los estudios moleculares, ¿no? Con la inmunistoquímica. Los dos grandes grupos que vamos a tener
en la clasificación histológica son de los elementos epiteliales. Vamos a tener lesiones que son invasivas y no invasivas, tanto para el carcinoma ductal como para el carcinoma lobular. En cuanto a la inmunohistoquímica, vemos que como regla y patrón se utilizan los receptores de estrógeno, progesterona, el ER y el Ki67, que es, digamos, nos indica un índice de proliferación celular. Dentro de la clasificación de los carcinomas de mama tenemos los cánceres totales. Acá vemos un carcinoma in situ, cuando son en el mismo lugar dentro del ovulillo. Vemos que no son invasivos, están dentro, cubiertos por la membrana basal y también por las células mioepiteliales, ¿no? Entonces tenemos el carcinoma ductal in situ y el lobulillar in situ, ¿no? ¿Cuál es más frecuente? El ductal in situ y el lobulillar en menor porcentaje. Cuando ya se ha roto la membrana basal y penetran al estroma adyacente, vemos que ya son lesiones infiltrativas o invasivas, ¿no? Acá tenemos en un 75-85% de los casos. Y en primer lugar tenemos al ductal infiltrante, seguido por el lobulillar. Luego viene el patrón tubular cribiforme, el carcinoma mucinoso, medular, papilar y metaplásico, ¿no? El carcinoma ductal in situ, como su nombre lo indica, está dentro del ducto. Acá tenemos el ducto, tenemos el epitelio, esto es lo normal. Acá tenemos a las células mioepiteliales y la membrana basal. Esta es la conformación normal que tenemos, ¿no? Y acá vemos un ducto ya con un crecimiento de las células, pero con un crecimiento desordenado, formando una especie de huecos, ¿no? Como que fuesen las coladeras de una espumadera. Y a este patrón, cuando vemos así los agujeritos, decimos que es un carcinoma cribiforme, ¿no? Entonces, la proliferación de células atípicas o proliferación clonal de células epiteliales atípicas se origina en el sistema de conductos terminales cuando están ya desembocando hacia el pezón, ¿no? Con un patrón cohesivo, que quiere decir esto que las células están muy pegadas, ¿no? En el carcinoma ductal in situ vamos a ver frecuentemente calcificaciones cuando se hacen los estudios de mamografía. Las células mioepiteliales acá en el carcinoma ductal in situ están conservadas. A esto también tenemos que recordar que cuando se hacen las mamografías vamos a ver estas calcificaciones que se ven acá, ¿no? Estas áreas blanquecinas corresponden a calcificaciones. Entonces, cuando una paciente en su autoexamen o cuando hay, digamos, la sospecha de que presenta algún área nodular en la mama, de todas maneras debe hacerse una mamografía. Y creo ya debería quedar, digamos, como una cosa ya establecida, que las personas o las mujeres a partir de los 40 años deben hacerse su mamografía por lo menos anual para ver si es que están presentando alguna modificación o tienen alguna alteración. Porque muchas de estas neoplasias son más fáciles de manejar cuando las lesiones son pequeñas, ¿no? Cuando son lesiones in situ, entonces tienen mayor tiempo de sobrevida y se tiene mejor pronóstico a cuando las pacientes ya vienen con lesiones muy infiltrativas, lesiones de mayor tamaño, y ya digamos el pronóstico de la paciente también es pobre, ¿no? Debemos evitar y tratar, digamos, de hacer el manejo cuando la lesión está in situ, ¿no? Entonces, toda paciente que, aparte de hacerse una mamografía, siempre también tiene que hacerse sus controles con una ecografía, ¿no? Se empieza con una ecografía, primero un examen manual, luego se hace una ecografía para ver si es que hay alguna lesión sólida o hay alguna lesión quística, porque la ultrasonografía lo que nos va a decir es si es que hay un área sólida o hay un área quística, ¿no? Entonces ya las áreas sólidas nos hacen sospechar de que puede estar pasando alguna, puede estar produciéndose alguna lesión y necesariamente se le tiene que hacer una mamografía, ¿no? Entonces la mamografía también nos va a decir el grado de lesión que tiene la mama, ¿no? Puede ser, ustedes saben que se maneja ahora la clasificación de los VIRAS. VIRAS 1, VIRAS 2 no tiene lesión, ¿no? Son hasta VIRAS 2 es benigna. El VIRAS 3 ya nos está diciendo que hay un grado de atipicidad y grado 4, 5
ya se acercan, digamos, a las neoplasias, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta ya para hacer el correlato clínico patológico. Entonces, cuando se tiene la pieza quirúrgica, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Acá tenemos una imagen de una mastectomía. Ubicamos, esta es la grasa que se va hacia la axila. Esta viene a ser una mama derecha. Pues tenemos que ubicarlos, ¿no? Generalmente sacan con un pedazo de piel que incluye el pezón y la areola, ¿no? Entonces, nosotros a esto nos ubicamos a la mama, retiramos los grupos ganglionares y hacemos, digamos, pintamos la parte posterior de la pieza quirúrgica, ¿no? Lo pintamos, esperamos unos minutos que sequen y luego volteamos la pieza y hacemos las laminaciones, ¿no? Que son estas líneas que indican los cortes, ¿no? Más o menos cada 2 centímetros se hacen los cortes sin, digamos, de comprometer o dañar el elipse de piel. Se trata de abrir como que tenemos un libro para poder ubicar la lesión y poder, digamos, ver sus características, ¿no? Se hace, digamos, las laminaciones y de ahí se deja fijando, porque todas las mamas deben ser procesadas en fresco, dejamos fijando con formol y cuando ya el tejido está fijado vamos a poder, digamos, ya precisar exactamente las zonas de lesión. Claro que cuando la mama está en fresco, nosotros lo que hacemos es aprovechar y sacar muestras de citología para poder, digamos, tener con nuestros médicos residentes, ¿no? Entonces, las mamas de preferencia deben llegar en fresco, no debe pasar mucho tiempo después de que hacen el retiro o hacen, digamos, la mastectomía, porque muchas veces operan, terminan tarde y lo dejan horas de isquemia. Esto es importante porque si pasa mucho tiempo en el que la mama no está fijada, el tumor se necrosa y no se puede hacer esos estudios de inmunistoquímica. Entonces, ustedes tienen que saber que las mamas que se procesen deben ser enviadas inmediatamente a patología para que se pueda hacer este procedimiento de las laminaciones, digamos, toma de muestras para estudios citológicos y luego la fijación en formol, ¿no? Entonces, una vez que está fijado, vean, se retira trozos que nosotros llamamos lonjas o fragmentos y retiramos desde donde empieza la lesión o desde donde se encuentra la lesión hasta que termine, ¿no? Se va retirando los segmentos que tienen el tumor y de ahí se hacen los cortes respectivos, se hace un mapeo y al menos de uno de ellos se trata de enviar todo para poder, digamos, tener una idea de qué tipo de tumor es, si es un tumor sólido, es un tumor individual, no tiene, digamos, áreas de diferencia de otras neoplasias o de diferenciación y se hace el estudio, ¿no? Acá se toma cortes y se mide la distancia del tumor al borde quirúrgico como también hacia el pezón. Entonces se hacen todas estas medidas y prácticamente se manda toda una tapa. De los otros cortes también se envía de donde está el tumor para tener digamos, una mejor visión de hasta dónde está avanzando el tumor, ¿no? Indicando cuál es el borde superior, cuál es el borde inferior, y cada borde se pinta de un color diferente, ¿no? Tenemos el tumor, la parte superior del tumor le pintaremos con un color y cada borde se pinta al igual que la parte posterior, ¿no? Se pinta todo, porque cuando salen las láminas, según digamos el color, nosotros nos orientamos y podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Pues acá tenemos, vean ustedes las piezas quirúrgicas pintadas, como lo que están viendo hacia la parte externa. Vean, son de diferentes colores. Acá tienen el color rojo, de repente acá color verde, se va poniendo diferentes colores para poder identificar, ¿no? Y acá tenemos a la lesión, que francamente aparece como una lesión blanquecina, irregular, de bordes infiltrativos. Muchas veces nosotros cuando nos acercamos un poco más a la pieza quirúrgica vemos que tiene un aspecto estrellado, un aspecto espiculado que decimos, con puntas como que fuesen, digamos, extremidades, como que fuese una estrella, la lesión tumoral, ¿no? Entonces observamos desde donde es bien evidente hasta cuando la lesión, digamos, desaparece.
De esta zona tenemos que mandar, por ejemplo, tenemos que mandar un corte desde acá, tenemos que mandar cortes, uno de acá, otro de acá y otro de acá, ¿no? Para ver si este tumor llega a este borde. Igual de acá también sacamos los bordes y decimos, ¿no? En este borde no hay lesión, en este borde de repente un carcinoma ductal in situ o no hay nada. Entonces cada borde se va haciendo un informe respectivo de cómo se halla la lesión, ¿no? Y luego también se hace el informe de cuánto mide la masa tumoral, cuánto mide el tumor en sus 3 dimensiones, qué características tiene, si es una lesión sólida, tiene áreas de necrosis, tiene áreas de calcificación, el color, todo se va registrando, ¿no? Entonces ya digamos cuando se hacen los estudios microscópicos, lo que tenemos que ver es, ¿no?, qué patrón se está presentando en el carcinoma ductal in situ, ¿no? Si es un patrón tipo comedocarcinoma, porque hacia la parte de la luz del ovulillo, del ducto, hay tejido necrótico, ¿no? Y esto es similar a cuando, digamos, se escurre un acné y sale material necrótico, ¿no? Acá tenemos, por eso que se le llama tipo comedocarcinoma. Tenemos el patrón cribiforme, en el que ya les había dicho, aparecen como los huequitos de una espumadera. Tenemos el patrón papilar, que aparecen como proyecciones digitiformes. El patrón sólido, que es un patrón difuso, que todo está comprometido. Y el patrón micropapilar. Entonces, una vez que hemos hecho, digamos, ya los cortes, se ha hecho ya el envío para el procesamiento de tejidos, esperamos que salgan las láminas y hacemos el estudio respectivo de la tumoración, ¿no? Asimismo, también tenemos que ver si es que hay, digamos, áreas de fibrosis, porque muchas veces estas lesiones tumorales que llegan ya son lesiones que han sido tratadas previamente, ya sea con quimioterapia o radioterapia. Entonces, eso es importante, no pueden ser mastectomías después de tratamientos adyuvantes, ¿no? Entonces describimos si es que hay áreas de fibrosis, calcificaciones alrededor del tumor, ¿no? U otras veces vienen mamas después de que se ha hecho la decisión quirúrgica del tumor o se ha hecho, digamos, una tumorectomía y han visto, digamos, que cuando se ha hecho el estudio que los bordes del tumor están comprometidos, entonces se tiene que sacar prácticamente toda la mama, ¿no? Entonces, el criterio de cuándo hacer cuándo retirar o cuándo hacer una tumorectomía o cuándo hacer una mastectomía generalmente es en base a los informes que se tienen, ¿no? Generalmente los ginecólogos, mastólogos son los que toman las biopsias de mama, no mandan con guía ecográfica, con la ayuda de la mamografía, sacan muestras de lesión y si, digamos, patología informa que es un carcinoma ductal in situ, un carcinoma infiltrante, ya se programa la cirugía, no viendo, digamos, con los informes que se tiene de la ecografía, de la mamografía, se ve el tamaño del tumor, las características, el grado de diferenciación y ya se hace, digamos, el retiro del tumor o bien de la pieza quirúrgica. Acá tenemos a mayor aumento, esto es tejido adiposo, acá tenemos tejido tumoral, vean, acá tenemos un área de necrosis, esto es el tumor irregular infiltrativo. Ahora, hay lesiones que aparecen más centrales, pueden estar cercanas al pezón o pueden incluso estar detrás del mismo pezón, ¿no? Dependiendo del tipo tumoral que te tiene. A eso tenemos que ver, digamos, si es que hay áreas de metaplasia apocrina que aparecen como unas pequeñas áreas quísticas de contenido o de un líquido seroso más o menos de un color marrón. Entonces eso identificamos como metaplasias apocrinas. Asimismo vamos a ver, digamos, en qué áreas, en qué cuadrantes puede haber otras áreas de induración que sean áreas más sólidas y que sean áreas sospechosas, ¿no? Entonces de los cuadrantes también se llega a enviar de las áreas sospechosas, se manda cortes para ver, digamos, si es que en esas otras áreas puede haber lesiones multifocales, ¿no? Porque hay neoplasias que son multifocales, asimismo mandamos, si es que mandan músculo pectoral hacia el borde de profundidad, mandamos también un corte de músculo para ver si el músculo está comprometido o tiene infiltración, ¿no?
Mandamos el corte del pezón, de la areola, las distancias que se tienen, todos con su respectiva, digamos, marcaje o pintado, ¿no? Y acá vamos entrando a la parte microscópica. Acá tenemos los túbulos con la necrosis central. Entonces acá tenemos un carcinoma ductal tipo comedocarcinoma, ¿no? Entonces in situ, porque la lesión se limita al ducto, no sale fuera. Acá lo que tenemos es un tejido fibrótico que está alrededor. En estas lesiones se respeta la membrana basal y las células mioepiteliales permanecen acá alrededor de la lesión tumoral. Asimismo, vamos a poder observar que puede haber áreas de necrosis, calcificación también se puede observar. Ahora es importante, eso también depende, digamos, de los cirujanos. Por ejemplo, todos los que hemos rotado en el hospital o hemos tenido un tiempo de entrenamiento en el hospital de neoplásicas, vemos que las piezas de mama se marcan, ¿no? Se les pone un arpón que se llama, o un clip, que está, digamos, guiado por la mamografía. El cirujano se guía y coloca el arpón en el área sospechosa, más que todo donde hay áreas de calcificación. Entonces, el patólogo cuando recibe la pieza quirúrgica se guía, ¿no? Hacia dónde está colocado el arpón y hacia esa zona también se envía los cortes. Entonces, son maneras, digamos, de trabajar en forma coordinada y conjunta con las áreas de radiología, ginecología oncológica y patología para el mejor manejo de las piezas quirúrgicas, ¿no? Entonces, generalmente son las unidades de oncología y mastología que coordinan el estudio de estas piezas quirúrgicas, ¿no? Entonces, porque lo ideal, digamos, es hacer un estudio completo y decir hasta dónde ha avanzado el tumor, ¿no? Entonces, es la manera como se debe trabajar las piezas quirúrgicas de mama. Entonces, esto les digo porque ustedes en algún momento tal vez alguno de ustedes quiera ser cirujano o quiera ser mastólogo, quiera hacer cirugía oncológica y tiene, digamos, que saber cómo es que se hace el estudio de estas piezas, ¿no? Porque de acá de un tiempo ya van a empezar a hacer vuestro internado, van a estar en el hospital y van a tener opción de ver este tipo de pacientes. Entonces, para que no se les pase, para que sepan y no estén al aire es que les estamos explicando, ¿no? Como estamos viendo acá en la imagen, ya acá tenemos una imagen microscópica, tenemos acá a las células ductales atípicas. Vean, son células con el núcleo de bordes irregulares, que quiere decir los criterios de malignidad. Tenemos un nucleolo prominente que es bastante, digamos, visible, ¿no? No es difícil de poderlo ubicar. Vemos células de diferente tamaño, forma, algunas binucleadas, con el núcleo irregular, con un citoplasma amplio. Algunas están formando como cordones, pero ya tenemos acá, digamos, una proliferación, una hiperplasia ductal atípica, ¿no? Esto es lo que estamos viendo acá. Y hacia la parte central, hacia la luz del tubo, lo que vemos es la presencia de este material necrótico formado por hematíes, células muertas del epitelio, algunos cuerpos apoptóicos por allí y también componente inflamatorio. Entonces, este material necrótico en la luz de los ductos presentan el patrón tipo comedocarcinoma, ¿no? Como que, digamos, nos imaginamos que esto puede ser, digamos, el material necrótico de un nódulo con acné, pues por eso que se le llama comedocarcinoma, ¿no? Y acá cuando vemos en la luz del tubo estos tejidos necróticos, decimos que es un carcinoma ductal in situ, tipo comedocarcinoma, ¿no? Pues acá vemos que las células ductales, que normalmente eran hasta 2 hileras, acá están incrementadas y tienen ya características de atipicidad. Acá tenemos otra toma, igual vemos la necrosis que hay en la luz de los nidos. Todos estos vienen a ser nidos rodeados por tejido fibrótico. Algunos ductos son bastante dilatados, abiertos y están llenos de este material necrótico, ¿no? Asimismo podemos ubicar las áreas de calcificación distrófica
como la que estamos viendo acá, tenemos un área de calcificación distrófica. Entonces, si recibimos con el arpón, con la guía, el cliff o guía que se coloca, que es un metal, generalmente va dirigido y está cercano a esta área de calcificación. Entonces, cuando mandamos los cortes, nosotros mandamos el sitio donde está indicando el cliff y ahí encontramos la lesión. Acá tenemos otro patrón de carcinoma ductal in situ. Es el patrón cribiforme, es formado por múltiples luces que dan, digamos, que parecen que fuese una coladera y se le llama el patrón cribiforme, ¿no? Con múltiples luces que se distribuyen en toda la superficie del corte, ¿no? Entonces los espacios son esféricos y se ve que son en 3 dimensiones, ¿no? Las células están orientadas, o se agrupan alrededor de la luz y los espacios, algunos pueden tener tejido necrótico u otros estar libres, ¿no? No tener, digamos, nada en su luz. Y todas las células que vemos son células ductales atípicas. Acá tenemos otro patrón también. Vean, acá tiene material necrótico en las áreas. Puede haber incluso áreas con hemorragia. Y vemos que acá toda la parte periférica está, digamos, protegida ¿cómo se llama? Por la membrana basal y las células mioepiteliales, ¿no? Que todavía están indemnes. Acá tenemos otro patrón, ya el patrón sólido. Acá ya no se forman luces, sino todas son. De repente puede haber uno que otro huequito, pero ya todo el patrón que domina o que predomina y que está llenando los conductos son células atípicas ductales y que llenan todo. Entonces, cuando ya llenan todo, estamos frente a un patrón. Vamos a ver, digamos, espacios. Y a esto también tenemos que ver el grado nuclear, o sea, ver si los núcleos son todos casi del mismo tamaño o hay núcleos mucho más grandes, más deformes, más atípicos, ¿no? Entonces eso también nos va indicando el grado nuclear, porque no solamente vamos a decir que es un carcinoma ductal in situ, a esto tenemos que ponerle una serie de acápites que vamos viendo, ¿no? La cantidad de mitosis, si se están formando tubos, si esos núcleos son más atípicos, más abillagados, más pleomórficos, ¿no? Y la cantidad de mitosis. Asimismo vemos si es que hay calcificaciones que se puedan observar, ¿no? Ahora, cuando los núcleos no son tan atípicos, ya pues vamos a indicar y vamos a decir que es una lesión de bajo grado, ¿no? Incluso en estos carcinomas ductales que tienen este patrón sólido y que son, digamos, de bajo grado, muchas veces son difíciles de poderlos diferenciar del carcinoma lobulillar in situ, porque ambos se parecen, ¿no? Es difícil de diferenciar y muchas veces necesitamos hacer, digamos, estudios de inmunohistoquímica para poder definir si es un carcinoma lobulillar in situ o es un carcinoma ductal in situ patrón sólido, ¿no? En ese patrón tenemos que tener mucho cuidado porque se parece. Acá tenemos otro del patrón sólido. Vean, todo el ducto está lleno de estas células, ¿no? Entonces, nos hacemos, digamos, mayor aproximación y vemos las características del núcleo, ¿no? Las mitosis, necrosis, porque todo esto nos va a estar llenado en los diferentes protocolos de informe. Acá tenemos el patrón papilar, tenemos un ducto y vemos que hacia la luz, esta viene a ser la luz, y se proyectan algunas áreas nodulares, ¿no? Esto es macroscópicamente, tenemos acá todo el tumor, y vean, aparecen como unas áreas nodulares dependientes, digamos, de la base, ¿no? Pueden haber áreas incluso quísticas, o darnos la impresión que estuviera proliferando como una especie de arbolito dentro del ducto, ¿no? Entonces, a esto es lo que llamamos el patrón papilar. Acá tenemos microscópicamente estas proyecciones digitiformes tapizadas por células ductales atípicas estratificadas. Vean, núcleos a diferentes alturas. No es solamente una hilera, sino son núcleos a diferentes alturas, muy cohesivos, muy pegados y que forman estas proyecciones. Acá tenemos
una proyección digitiforme, una papila, y hacia el centro tenemos su tallo fibrovascular. Entonces, para decir papila, tiene que tener su tallo fibrovascular, es decir, que debe haber tejido fibroso, y también vamos a encontrar vasos con algo de componente inflamatorio que se proyectan desde la base, ¿no? Otra proyección y otra proyección, ¿no? Con tapizada por células ductales atípicas, formando esta especie de estratificación, ¿no? Con los núcleos a diferentes alturas, con su tallo fibrovascular. En este patrón, la ayuda cuando se hace, digamos, la inmunohistoquímica, al pedir el PG3, nos va a demostrar la presencia o la ausencia, mejor dicho, de las células mioepiteliales, ¿no? Acá es importante pedir esto porque cuando se examina la pieza quirúrgica, ya dejamos de ver esas células claras que están alrededor. Y para poderlas diferenciar y demostrar su ausencia, pedimos el P63, ¿no? Acá tenemos otra imagen de carcinoma papilar. Ven estas proyecciones digitiformes, a veces, digamos, más pronunciadas que otras. Y aparecen así como recortadas por pedacitos. Tenemos el tallo principal y sus proyecciones secundarias, ¿no? Acá tenemos otro que también tiene proyecciones. Entonces están tapizadas por estas células ductales atípicas estratificadas. Acá tenemos el otro patrón, que es el patrón micropapilar. Este patrón también es sumamente agresivo. Y acá lo que vamos a observar son micropapilas, como digamos proyecciones de grupos de células hacia la luz del túbulo, pero sin tallo fibrovascular. Y son pequeñitas, entonces por eso decimos que es el patrón micropapilar, hay ausencia de tallo fibrovascular, ¿no? Entonces acá vemos unas proyecciones como deditos, por eso se dice que tienen unos extremos bulosos, amplios hacia la luz del tubo. Las micropapilas que vemos acá en el carcinoma ductal in situ tienen bases estrechas, vean como lo que vemos acá, y se proyectan, digamos, como unas bolsas acogidas de un hilito, y hacia la parte central ya no vemos ese tallo fibrovascular, ¿no? Pueden haber, digamos, pequeñas dilataciones. En estas formaciones bulosas lo que tenemos que observar es la presencia de mitosis, de figuras mitóticas. Tenemos que ver también si es que hay necrosis. Acá vemos material necrótico. Ahora, en estos tenemos que ver el grado nuclear. Pueden haber núcleos muy atípicos, como también núcleos que casi todos son del mismo tamaño, ¿no? Siempre nos fijamos eso. Si a pesar de que haya tipicidad, todos los núcleos son casi parecidos, diremos que es de bajo grado. Pero si vemos que hay núcleos mucho más grandes, otros más pequeños, más deformes, ya estamos frente a una lesión de alto grado. Ahora vamos a entrar a lo que es el carcinoma lobular in situ, ¿no? Que este se da en menor porcentaje y tiene, digamos, otro patrón de crecimiento, ¿no? Generalmente el lobular in situ no va a dar masas palpables, ¿no? Son muchas veces hallazgos incidentales cuando se hacen las mamografías de control. Por eso es importante que indiquemos nosotros a las personas que esto tiene que formar parte del control y de los exámenes que se hacen, ¿no? Las personas. Entonces, un hallazgo casual no está asociado a calcificaciones, entonces por ahí también es un poco más difícil de poderlas, digamos, diferenciar, ¿no? Del carcinoma ductal. Y lo que, digamos, es característico es que se presenta en ambos lados, es bilateral generalmente, ¿no? Entre un 20 a 40% de los carcinomas ductales, en relación a los carcinomas ductales, ¿no? Que digamos entre un 10 a 20%. En cambio, en el lobulillar va hasta un 40%. Es más común en personas jóvenes, en un 80%, premenopáusicas, menores de 40 años, entre 40 y 45, a diferencia del carcinoma ductal, que lo vamos a ver en personas mucho mayores, ¿no? No tiene la expresión de la caderina, al igual que el carcinoma lobulillar, ¿no?
expresan receptores de estrógeno y progesterona y a veces no encontramos una sobreexpresión del ERF. ¿Cómo lo vamos a ver histológicamente? Son masas nodulares, tenemos una proliferación de células monomorfas. Acá sí vamos a ver que en el lóbulo iliar casi todas son del mismo tamaño, ¿no? Casi todas son iguales. Y algo característico que se observa en el carcinoma lobulillar es que tienen un citoplasma vacuolado, núcleo central redondo o oval y citoplasma vacuolado, ¿no? Y que casi todas las células son del mismo tamaño. Por eso se dice que presentan un patrón epitelial monomorfo en los conductos terminales y en los acinos de las mamas, ¿no? Pueden haber presencia de nucleolos pequeños, a diferencia del ductal, ¿no? Que tenían nucleolos mucho más prominentes. Entonces, cuando queremos hacer una diferenciación entre ductal y lobulillar in situ, tenemos que acordarnos de estas características, ¿no? Células monomorfas, con núcleos centrales, ovales o redondeados, con un nucleolo que es inconspicuo, que se dice cuando a veces no se ve. Asimismo, vamos a ver que tiene un citoplasma vacuolado, ¿no? Entonces, acá tenemos, vean en la imagen, acinos ocupados por estos núcleos redondos, uniformes, en el que en algunos citoplasmas vamos a ver vacuolas, como áreas claras. Por ejemplo, acá tenemos una vacuola, acá tenemos otra y acá otra, ¿no? Entonces, igual acá vemos casi todas las células son monomorfas y ubicamos también la vacuolización del citoplasma, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar a las lesiones invasivas. El carcinoma ductal invasivo, ¿no? Que es el más frecuente. Entonces, así vienen las pacientes, ¿no? Muy pocas pacientes encontramos con lesiones in situ. La mayoría de los pacientes que vienen a los hospitales generalmente son con lesiones invasivas, ¿no? Entonces, tenemos acá el carcinoma ductal invasivo o infiltrante, que casi siempre ya se presenta como una masa palpable, ¿no? Los pacientes vienen y refieren la presencia de un nódulo, eh, casi siempre también, como les vuelvo a repetir, a nivel del cuadrante superexterno. Podemos encontrar también en otros cuadrantes, pero es más frecuente en ese cuadrante y es una masa palpable que las mismas pacientes lo hacen referencia, ¿no? Y algunas veces vamos a encontrar que ellas mismas también manifiestan que una masa similar les ha crecido a nivel de la axila, ¿no? Y que es el ganglio centinela. Entonces, a ese tipo, digamos, cuando ya tenemos a los carcinomas ductales invasivos, se tienen que hacer también otros estudios, ¿no? Aparte, tenemos que ver, digamos, se le hacen los marcadores y de acuerdo a la respuesta del marcador, vamos a ver si es un luminal A, es un luminal B, o si es un ER positivo o es un triple negativo. Esto nos indica, digamos, la respuesta que va a tener al tratamiento y digamos, la expectativa que se tiene con el tratamiento, ¿no? Macroscópicamente van a ser generalmente masas infiltrativas, espiculadas, como habíamos visto anteriormente, sino que son de mayor tamaño, más firmes y de bordes irregulares, ¿no? El tamaño generalmente es un factor pronóstico. Decimos que cuando ya, digamos, la lesión mide más de 3 centímetros, ya, digamos, el pronóstico es más reservado y con menores expectativas, ¿no? Asimismo, vemos si es que hay una reacción desmoplásica, que significa que el tejido que está alrededor del tumor está duro, ¿no? Y esto también lo vamos a ver histológicamente. Asimismo, vamos a ver que puede tener, digamos, diferentes formas de presentación, ¿no? Pueden ser alargados, pueden ser, digamos, nodulares, pueden, digamos, tener una amplia diversidad de formas de presentación, ¿no? Y casi siempre vamos a tener en las áreas satélites adyacentes al tumor principal, pueden haber áreas de carcinoma ductal in situ en grado variable, ¿no? Por eso que muchas veces ustedes van a ver en los informes, en el informe que se hace no se dice ductal infiltrante y más abajo se pone no carcinoma ductal in situ, el patrón que hemos encontrado. Acá tenemos una mamografía, vean la lesión.
Acá ya se nota, tiene bordes espiculados, unas proyecciones, incluso se ve áreas de calcificación, y esta es la masa tumoral, ¿no? Vean, una masa irregular, acá aparece una margarita incluso, y ese es el tejido adiposo que está rodeando a la lesión. Acá tenemos otra, la masa tumoral, vean, se mide desde acá hasta acá. Igual acá, una tremenda lesión. Y se ve, buscamos siempre, digamos, las áreas más significativas, más sospechosas de calcificación, ¿no? Acá tenemos los fenotipos en el cáncer del mama por la inmunistoquímica, ¿no? El luminal A va a ser positivo para el receptor de estrógeno, progesterona y negativo para el ERF. El Ki67 nos indica el grado de proliferación celular, tiene menos de un 20%. El luminal B va a tener receptor de estrógeno positivo. La progesterona puede, digamos, estar en un grado intermedio dudoso y el ERF es negativo. Esto es más o menos un 20% de los casos. Positivo, el Ki67 es más o menos como que a veces va, digamos, con una tendencia a pintar más células, como también puede, digamos, mantenerse en un 20%. El ERP, vamos a ver que es, en algunas veces pinta, como que pinta la mitad y es dudoso, ¿no? Acá también el receptor de estrógeno igual, el ERP es positivo, entonces se le tiene que dar como un tratamiento como para ERP. Y el triple negativo, que los tres marcan negativos. Entonces, este triple negativo es el que tiene el peor pronóstico, ¿no? Entonces vamos indicando acá. El subtipo más común y menos agresivo viene a ser el luminal A, tiene buen pronóstico, su grado histológico generalmente es bajo porque los núcleos no son tan atípicos, tan abigarrados y hay una buena respuesta hormonal y eso también está asociado, digamos, al incremento de la edad de la paciente, ¿no? El luminal B es casi similar al tipo A, pero, digamos, tiene peor resultado que el subtipo A. El ERF2 negativo es menos común, es un subtipo altamente agresivo, tiene un alto grado histológico porque los núcleos son atípicos, más abigarrados, y el riesgo es en mujeres menores de 40 años, ¿no? Es mayor que el subtipo liminal. Ahora tenemos acá el triple negativo, es una neoplasia muy agresiva, con un grado histológico alto, un alto índice mitótico también, que significa que hay muchas mitosis atípicas y es más frecuente en personas menores de 40 años. Y este es el famoso índice de Nottingham, que ha sufrido diferentes variaciones y que incluso en algunos hospitales hasta ya no se utiliza porque cada hospital ha adaptado estos protocolos de trabajo según la ACJ, después según el Colegio Americano de Patólogos, y digamos lo han adaptado y tratan de hacer, digamos, como una especie de consenso que les va, digamos, como que de un patrón o de un, digamos, protocolo sacas las cosas más importantes y lo juntas en uno solo, ¿no? Pero más o menos digamos, el molde o la base de la que nos guiamos es el índice de Nottingham, ¿no? Ahí vamos a ver el grado 1, grado 2 y grado 3 que se va colocando, ¿no? Esto según, digamos, las características que se tiene. El grado 1 vamos a tener tubos bien diferenciados, identificables, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Cuando vemos en el corte, la lámina, ahí vamos a ver que el tumor forma tubos bien delimitados, bien conformados. Sus núcleos son redondos, pequeños y hay pocas mitosis. En el grado 2 vamos a ver que hay, digamos, ya menor formación de los túbulos, hay algunos acúmulos sólidos, áreas sólidas que no son tubos, vamos a encontrar algunas células sueltas, infiltrantes, atípicas, y ya la cantidad de mitosis también va incrementándose. En el grado 3 ya hay, digamos, hay más grado menos, digamos, son tumores poco diferenciados, ya acá vamos a ver que los nidos son irregulares, ya no hay formación de tubos, son, digamos, nidos infiltrativos y estos nidos tienen núcleos más atípicos, más irregulares y la cantidad de mitosis también es alta, ¿no? Mayor número de mitosis atípicas y también vamos a encontrar áreas de necrosis. Entonces, cuando vemos necrosis, más atipicidad,
más mitosis o más células atípicas, estamos frente a un grado 3. Entonces, pues el índice de Nottingham se guía por estas características. Acá tenemos el carcinoma ductal invasivo, el luminal A. Este tipo es, como habíamos visto, va, digamos, tener una mejor respuesta que el luminal B. Acá vemos mejor formación de tubos. Hay, digamos, los núcleos no son tan atípicos y son pocas mitosis. En cambio, en el B vamos a tener, digamos, los tubos también son más irregulares y acá están formando una especie de cribas. Vamos a ver que hay más núcleos atípicos, unos son más grandes, otros son más pequeños. Asimismo, también vamos a ver que la respuesta hormonal es diferente al grupo A, como habíamos visto en el esquema, ¿no? Acá tenemos el grado 3, como les decía, el grado 3 ya nos dice que hay núcleos más irregulares, más atípicos, como lo que estamos viendo acá. Esos son núcleos atípicos. Y el resto más o menos que guarda un patrón, ¿no? Más células, digamos, de núcleos más intermedios. Y acá lo que vamos a tener también, que es lo que se muestra, es un grado de pleomorfismo muy marcado en el núcleo. Nos decimos pleomorfismo porque los núcleos son de diferente tamaño, más abigarrados, ¿no? Y esto lo vamos a ver tanto en el carcinoma lobulillar como en el carcinoma ductal in situ, ¿no? Que son, digamos, los que muestran ya son poco diferenciados o de moderadamente a poco diferenciados. Acá tenemos con la inmunistoquímica, con los marcadores, como ya habíamos dicho que los marcadores realmente utilizan cromógeno de color marrón, por eso que pintan de color marrón, y de acuerdo al marcador que estamos utilizando, vamos a ver que lo que se marca es todo el núcleo, o se marca el citoplasma o el borde citoplasmático, o el borde nuclear, ¿no? Acá estamos viendo ya también con el ER2, acá receptores de estrógeno y progesterona. Acá tenemos ya también al carcinoma lobulillar invasivo. Vean ustedes, tienen estas áreas infiltrativas y hasta donde se pierde tenemos que sacar una lonja o un corte para poder mapear y mandar todo, ¿no? Acá igual masas blanquecino parduzcas firmes, sólidas. Acá tenemos la imagen histológica. Tenemos un estroma fibroso, todo este rosado vienen a ser fibroblastos, fibras colágenas, y en medio vean estas filas indias, ¿no? Que es característico del carcinoma lobulillar infiltrante o invasivo. Estas son las filas indias, ¿no? 1, 2, 3, 4 células atípicas. Igual acá, forman como una especie de cordones, y ahí lo que nosotros tenemos que ver son las características de atipicidad que se ven en las células, ¿no? Si son pleomórficas o si este grado de pleomorfismo es mayor, y eso también nos va indicando el grado digamos, si es un poco diferenciado, ¿no? Y siempre tenemos que buscar esa vacuolización del citoplasma, ¿no? Si el citoplasma es vacuolado, en algunas veces también vamos a considerar que las células aparecen como células en anillo de sello, por la vacuola que tienen en el citoplasma. Acá tenemos una imagen en la que estamos viendo estas células. Vean que son células lobularias y tienen unas vacuolas, no aparecen como anillos. Por eso se les dice que tienen un parecido a las células en anillo de sello. Pueden estar sueltas, como las que estamos viendo acá, individuales, o pueden estar formando, digamos, grupos poco cohesivos, ¿no? Acá no vemos formación de tubos, a diferencia, digamos, del carcinoma ductal en el que sí se formaba tubos, ¿no? Entonces, acá vemos un patrón más infiltrativo, poco cohesivo, ¿no? Y lo que se va a encontrar en el citoplasma de estas células es mucina, ¿no? Por eso se piden algunos marcadores de histoquímica para, digamos, demostrar la presencia de esa mucina dentro de esas células atípicas, ¿no? Globulillares. Acá tenemos otro patrón, el carcinoma mucinoso. Son también células ductales, acá, que forman una especie de tubos y rodeadas por un material mucinoso, ¿no? Estos son
patrones de presentación, pero ya poco frecuentes, y lo que acá encontramos es mucina, ¿no? Cuando encontramos mucina también vemos que, digamos, la agresividad y, digamos, el pronóstico de estos pacientes también es ya pobre. Acá tenemos el tubular, células ductales atípicas que forman una especie de tubos, ¿no?, en medio del estroma fibroso. Túbulos individuales fuera, sin células mioepiteliales, sin membrana basal, inmersas en medio del estroma fibroso. A esto le llamamos también carcinoma tubular. Son formas de presentación. Acá tenemos el carcinoma medular sumamente agresivo, masas irregulares, infiltrativas de células abigarradas atípicas, ¿no?, con una reacción desmoplásica prominente, rodeadas de linfocitos, o hay una reacción linfocitaria peritumoral. Ahora, ¿cómo se hace el procesamiento del espécimen? Era más o menos como les he descrito, ¿no? Se recibe la pieza quirúrgica, se pesa, se mide la dimensión de toda la pieza quirúrgica, se mide el elipse de piel o losange de piel, que también se llama, se mide el pezón, se mide también si es que hay un área cicatrizal de alguna cirugía previa, y luego en las laminaciones se mide el tumor, ¿no?, los márgenes de distancia al tumor y el margen de profundidad. Acá tenemos la pieza de la mastectomía, así es como llega a patología, nosotros medimos. Vean, acá tiene, digamos, una cicatriz anterior. Acá tenemos la cola, que es donde están los ganglios linfáticos. Acá como se hace el pintado con tinta china o con la tinta que podamos tener. Acá se retira el pezón. Acá, digamos, de acuerdo al carcinoma, muchas veces se deja también esta área porque ya ha sido retirada el pezón. Entonces se hace una división de los cuadrantes, y por pedazos, por segmentos, se va buscando lesiones satélites, ¿no? Igualito se hace, digamos, la colocación para indicar cuál es borde externo, cuál es borde interno, porque cuando tú lo sacas ya no sabes cuál es cuál. Entonces por eso se pone hilos, ¿no? De repente un hilo largo es el borde externo, o el borde superior, el borde interno, ¿no? Y así se van colocando, y vean ustedes, se le pone el cuadrante super externo, super interno, igual así. Acá las piezas cuando se han pintado y se han laminado de cada cuadrante. Acá cuando hacemos la medición de la lesión tumoral. Acá los grupos ganglionares por niveles 1, 2 y 3. Acá se hace la disección de cada grupo y la fijación, ¿no? Se separa de la grasa la cantidad de ganglios que son sospechosos y prominentes, ¿no? Y se deja fijando para que al día siguiente se hace el corte y envío de todo el ganglio. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. Si tuvieran alguna pregunta. Bueno, espero que esté claro, y para que ustedes vean, el cáncer de mama, cáncer de estómago no son difíciles, son fáciles de poder identificar, y yo espero que posteriormente ustedes no tengan dificultades y puedan darse cuenta frente a qué lesión está. Si no hubiera ninguna pregunta, jóvenes, muchas gracias por vuestra atención. Nos estamos viendo el día viernes. Ahí vamos a hacer cáncer de estómago, y también van a rendir su post-test de lo que es cáncer de mama. Así que estudien. Ahorita les voy a mandar el PPT para que lo puedan repasar, ¿ya? Muchas gracias. Bendiciones a todos. Cuídense, chicos. Nos Gracias, vemos. doctora. Gracias a Gracias, todos. doctora. Gracias.